Buenas noches. Hoy vamos a hablar en los términos más prácticos posibles de un tema que es de importancia nacional para todos y cada uno de nosotros. Vamos a hablar que al final del mes de noviembre, el último día, debe el Congreso de aprobar o improbar el proyecto de presupuesto de gastos de la nación que le presenta el Ejecutivo. Cuando hablamos del presupuesto, tenemos que visualizar lo que es algo que no nos es ajeno, porque prácticamente muchas veces los guatemaltecos nos olvidamos que el Estado es nuestro. El Estado es de cada uno de los ciudadanos. Hace muchos siglos, el rey Sol dijo, el Estado soy yo. Pero eso ya no es cierto. El Estado es de todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, sus recursos son de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué significa? Que entonces el dinero, los fondos, todo lo que se utilice deben de utilizarse bien y deben de utilizarse en cosas que resulten en el bienestar general. Eso no ha sido así. Desafortunadamente, nuestros presupuestos han sido desfinanciados, han sido erráticos y a pesar de que miles de millones de quetzales se han invertido a lo largo de los años, que nos hemos endeudado, pues prácticamente los resultados no han sido los deseados. ¿Cómo debe ser un presupuesto? Pues como el que usted haría para su familia. Un presupuesto que no sea mayor sus egresos de lo que usted recibe. Un presupuesto en el cual incluso usted planifique para ahorrar. Desafortunadamente no es lo que vemos. Por ello, tenemos que estar muy atentos nosotros y empezar a preguntarnos cómo debe ser el presupuesto. El presupuesto debe de ser balanceado. Los ingresos no mayores que los ingresos. Una regla básica, fundamental, tan simple que nos extrañamos de por qué no sucede así. ¿Por qué no tenemos un presupuesto balanceado si la regla es tan sencilla? Se los voy a decir, porque quienes lo proponen y lo aprueban no tienen que pagarlo. Ellos son funcionarios temporales, están 4 años o 8 o algunos se repiten más, pero ninguno de ellos va a tener que pagarlo de sus bolsillos. Por eso sabemos que la deuda es el método de financiamiento más popular entre los políticos. A ellos les gusta gastar. Como no es su dinero, ni les cuesta, ni lo van a tener que pagar, pues hagámoslo fiesta. Así decía el rey Luis XV de Francia, después de mí el diluvio. Lo que venga después, o como decimos en Guatemala, el que venga atrás, que arree. Desafortunadamente, esos son términos realistas, pero muy verdaderos, que tenemos que tener claridad que existen, que son reales y que por eso obviamente no tienen el grado de responsabilidad que usted como padre de familia, como cabeza de su grupo, como empresa, sí es responsable. Contrae una deuda que debe ser la que puede pagar, porque en su momento tiene que hacerlo. Cuando los ingresos son menores que los egresos, cuando el chorrito que entra es mucho más pequeño que la catarata que sale en forma incontrolada, obviamente va a resultar en deuda. Y la deuda puede ser o privada o puede ser una deuda pública. La privada es la que nosotros contraemos, en las cuales asumimos todas las responsabilidades de pagarla. La deuda pública es la que funcionarios que no siempre son responsables toman en representación nuestra, pero obviamente sin consultarnos, obviamente sin saber exactamente cuáles son las necesidades que tenemos que cubrir y todavía más lejano sin estar pensando en cómo la van a pagar.
En la vida siempre tenemos que ser muy lógicos, muy prácticos, vivir con los pies en la tierra. Y si así lo hacemos, pues obviamente vamos a obtener los resultados deseados. Desafortunadamente no es lo que sucede. Y los estados en los cuales están participando funcionarios que ya vimos que no van a pagar la deuda ni les interesa quién la va a pagar, pues obviamente empiezan a tener presupuestos desfinanciados. Los estados, incapaces de sostenerse con sus fuentes propias de financiamiento, incurren en deuda pública, la cual puede ser externa o puede ser interna. Externa, obviamente, la suma de deudas contraídas con entidades extranjeras, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera. Y la deuda interna, pues las colocaciones en los mercados internos del país, como bonos, valores, etcétera, que se reciben a través principalmente de los bancos comerciales. Se decía antes que todos los niños venían al mundo con un pan bajo el brazo. Tan bonito. Pero ahora, cuando nacen los niños, ya traen deudas gracias a la irresponsabilidad de los malos guatemaltecos o de los malos gobiernos. Cuando vemos que un niño guatemalteco al nacer, probablemente en este momento va a tener cada niño una deuda de 13,800 quetzales, de fondos que nunca ha visto, que a lo mejor nunca va a ver, porque desafortunadamente esos fondos terminan siendo no bien utilizados. Y aunque nuestros nietos, nuestros bisnietos ya los deben, no van a volverse resultados positivos. Este es un mal crónico que nos está pasando a nosotros en Guatemala. Por ejemplo, la deuda inglesa, que fue la primera deuda soberana en moneda extranjera, fue autorizada por la Asamblea Nacional Constituyente de la Federación de Centroamérica en 1824. Imagínense ustedes, poquísimos años después de la independencia, inmediatamente después de que nos desanexamos al Imperio Mexicano. Y fue contratada para financiar gastos de la Federación de Centroamérica. Desde ahí empezaba ya esa incapacidad de utilizar nuestros propios recursos y de contratar deuda para cualquier cosa. Simplemente para financiar esa organización se llevó a este endeudamiento, el cual fue contratado en moneda extranjera en Londres y pasó por una serie de descuentos, etcétera, que la hicieron sumamente cara. Imagínense que esa deuda tardó 144 años en pagarse. Tuvo 8 arreglos de reestructuración y el pago lo hicieron 6 generaciones de guatemaltecos. Hablamos de padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, repitiendo lo que estamos diciendo. Fácil es contraer la deuda. Pagarla es sumamente complicado. Por ello, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que cuando los funcionarios actuales se endeudan, nos están realmente exponiendo a una situación complicada que va a prolongarse por mucho tiempo, mucho más allá de los funcionarios que la contrataron. Vemos entonces que desde el principio de nuestra existencia, 3 años después de la independencia, ya estábamos cayendo en una deuda. Y una deuda que desde ese momento ya tiene la misma tendencia. No la pagan los que la contraen, se paga por muchas generaciones y tiene un alto costo financiero. Se habla que con esas deudas que se contrajeron,
se pagaron descuentos de hasta un 30% o más. Es decir, imagínense el costo que esto ha tenido. Y ese es el costo que actualmente tiene la deuda. Desafortunadamente, en estas situaciones muchas veces los números no son transparentes. Cuesta mucho entrar. Se habla mucho de que información pública, de que está abierta, pero cuando se trata verdaderamente de llegar a los números claros, no es sencillo. Hemos tenido apoyo de investigadores que han tratado de tener claridad en los números y dicen, doctor, mire, no es tan fácil llegar a los números que tenemos claros. Pero vamos a ver qué ha pasado con la deuda pública en Guatemala. Se ha dado constantemente un incremento de la deuda pública. De 1995 a 2014, la deuda aumentó de 11.900 millones a más de 110.000 millardos. Imagínense ese tremendo crecimiento en ese periodo de tiempo. En 1995 representaba el 15.4% del Producto Interno Bruto. Para finales del 2014 ya estaba en el 24% del PIB. Del 2019 a agosto del 2021, el saldo de la deuda pública incrementó 41.996 millones. Imagínense esas cantidades tan grandes que hasta cuesta decirlo. Al cierre del ejercicio fiscal 2021, se tiene como saldo en circulación de la deuda pública 222.000 millardos, es decir, un 36.3% del Producto Interno Bruto de Guatemala, de acuerdo a el Banco de Guatemala. Y aquí hay un dato importante, porque cuando decimos que los números no tienen toda la claridad que quisiéramos tener, hay un hecho y hay una deuda que es fundamental y que no se incluye. La deuda que el Estado tiene con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y las pérdidas operativas acumuladas del Banco de Guatemala no se incluyen dentro de ese cálculo de la deuda, y son más de 80.000 millardos. Si esas deudas se incluyeran como debe de ser, pues esto se incrementaría significativamente. Ya no sería el 36% del PIB, sino que sería fácil un 60 o más, lo cual nos pone en una situación bastante elevada y bastante riesgosa. Lo que es claro es que la deuda pública ha crecido más que el Producto Interno Bruto. Mal de muchos, consuelo de tontos. Por ejemplo, la deuda pública de Estados Unidos ascenderá en el 2021 a 102% del Producto Interno Bruto de este país, lo cual va a ser el mayor nivel en la historia de los Estados Unidos de América. Obviamente es una economía con una tremenda potencialidad, lo que no quiere decir que no le afecte, porque constantemente estamos leyendo cuando se dice, mire, va a haber cierre del gobierno federal, cuando no llegan a culminarse las negociaciones entre los republicanos y los demócratas, pero todo esto es secundario al tremendo endeudamiento interno y externo que tienen los países. A nivel global, internacional, en el 2019 se alcanzará un récord histórico de 253 billones de dólares en deuda pública, lo cual es un 322% del PIB global. Estos datos según el Instituto de Finanzas Internacionales, lo cual es definitivamente altísimo. Ahora, ¿por qué? Pues obviamente sabemos de economías en las cuales el grado de endeudamiento es muy alto. ¿Y saben qué es lo peor? Que esos países son muchas veces los menos desarrollados. Son los países en los cuales existe la mayor pobreza, porque esos fondos
no se utilizan bien. Esos fondos van camino a la corrupción, pero obviamente empobrecen a las poblaciones, enriquecen a los funcionarios. Cuando hablamos de un presupuesto balanceado, hablamos de ingresos y egresos. El problema es cuando los egresos son plenamente mayores que los ingresos. Y eso es lo que produce pues, un déficit fiscal. Miremos algunos números acá. Por ejemplo, acá tenemos una gráfica que nos está demostrando desde el 2011 al 2020 y observamos esa tendencia a un crecimiento significativo. En este caso, particularmente la deuda interna ha venido creciendo, también la deuda externa. Esto tiene significados porque, por otro lado, también hay una deuda que es más cara y una deuda que es una deuda más barata. Pero al final vamos a ver cómo en esta gráfica nos demuestra que la deuda pública prácticamente es 3 veces mayor que los ingresos que estamos recibiendo, lo cual es sumamente peligroso, sumamente complicado. Al hacer la relación de la deuda pública contra los ingresos tributarios, es casi el 313% de los mismos. Si se hace de los ingresos totales, es el 295%, lo cual, según el Ministerio de Finanzas, es mejor, pero es igualmente peligroso. La deuda pública es hija del déficit fiscal, que es la diferencia negativa entre la recaudación y el gasto público. Durante las crisis, como la del COVID, se experimentan obviamente caídas en la recaudación tributaria a consecuencia de una menor actividad económica. Al mismo tiempo, los gobiernos pues incrementan erogaciones, por ejemplo, seguro de desempleo, programas de ayuda social, obra pública, etcétera, las cuales vienen a incrementar y ampliar ese déficit fiscal, el cual cubren a través de 2 mecanismos, o endeudamiento público o emisión monetaria. Nuestra deuda externa e interna ha crecido de manera desorbitante, en parte por las consecuencias provocadas por la pandemia del COVID. Eso ha sido y es una excusa que se usa en una forma muy amplia. Pero no solamente ella. Entonces, enfrentamos ahora el proyecto del presupuesto 2022, el cual ha sido analizado por diferentes instituciones y desde ya conlleva los mismos problemas. Primero, desfinanciado. Segundo, baja el costo de la inversión y aumenta el costo de la masa salarial. Es decir, estamos dedicando más a funcionamiento, menos a inversión. Y obviamente entre un 15 y un 16% del presupuesto va dedicado al pago de la deuda, servicio de deuda. El gobierno propuso para el proyecto de presupuesto 2022 contratar deuda adicional por 20.000 millones de dólares, manteniendo esa tendencia de endeudamiento para cubrir el exceso de gastos que superan los ingresos. Banguate estima un crecimiento para el 2021 aproximadamente de un 4% en promedio. Para el 2022 el promedio es de un 3.8%. Aunque algunas expectativas lo generan hacia el alza, esperando un fortalecimiento del presupuesto. El proyecto de presupuesto 2022, pues obviamente significa un aumento en la deuda de 12.000 millones al presupuesto vigente, lo cual de nuevo es muy alto. El 71.5% de ese presupuesto se financia con ingresos tributarios, el resto se financia con más deuda. La recaudación tributaria proyectada es de 74.368 millardos, la cual es ambiciosa porque esos no se están alcanzando en los últimos periodos. Sin embargo, se pone con un optimismo, desafortunadamente se intenta maquilar en alguna forma las estimaciones del déficit fiscal.
La estructura del presupuesto se mantiene muy similar, 65% en funcionamiento, 20% en inversión, 15% para el pago de servicio de deuda, aunque realmente se modifica un poco. Poco más de la cuarta parte de los recursos se pagan con el endeudamiento para financiar gastos administrativos, masa salarial y transferencias corrientes. Nos estamos endeudando más para financiar funcionamiento. Eso no es correcto. El endeudamiento público viola incluso la ley que prohíbe que se contrate deuda para pagar gastos corrientes. Pero vamos a un tema que es fundamental, ya nos estamos acercando al final. ¿Quién paga la deuda pública? Quien crea que la deuda pública no le corresponde, no le interesa, está equivocado, porque todo endeudamiento público al final lo termina pagando el ciudadano, usted. En el corto plazo, las consecuencias de una deuda parecen no existir, porque vivir fuera de nuestras posibilidades es adictivo. El pago de intereses y de capital reduce los fondos disponibles para ser distribuidos entre los órganos del Estado, es decir, menos dinero para educación, para cultura, para seguridad y para todas las instituciones y servicios que debemos de recibir. La deuda del país se encuentra en límites máximos recomendadas por las agencias calificadoras. Si el Congreso aprueba la solicitud de deuda pública propuesta para el 2022, esto estaría poniéndonos en un indicador de 220,000 millones, lo que activaría alertas financieras nacionales e internacionales. Pero esto a los políticos no les importa, hipotecar nuestro futuro ni mejorar la calidad de las políticas públicas. Por eso nosotros debemos prestar atención a lo que ellos están haciendo para no endeudar a nuestros hijos de por vida, como vimos con la deuda inglesa. Antes de aumentar el presupuesto, urge mejorar la eficiencia del gasto gubernamental. El aparato estatal tiene múltiples fugas en sus cañerías, lo cual produce ineficiencia, desperdicio y la calidad del gasto público en Guatemala es muy baja. Porque no es solo el endeudamiento, es sobre todo el mal uso de los recursos. Buena parte de esas deudas terminan engordando el bolsillo de funcionarios corruptos. ¿Es posible un presupuesto balanceado? Sí. ¿Sin corrupción? Sí. Por favor, miren muy bien esta gráfica. El proyecto del presupuesto habla de 105,000 millones. Si a eso le quitamos, restamos el 30% que se señala se gasta en la corrupción, que equivalen a 31,700 millardos, vamos a tener nosotros que prácticamente el presupuesto quedaría en 74,130 millardos. Y si la proyección de recaudación es de 74,500 millardos, voilà, como dirían los franceses, tenemos un presupuesto balanceado. ¿Qué se necesita entonces? Cero corrupción. Pero estos números no mienten. Se puede tener un presupuesto balanceado. ¿Cuál es la receta? Disciplina fiscal, estricta fiscalización, eficiencia y contención del gasto y funcionamiento, inversión productiva y cero corrupción. Los números son muy claros, no mienten. Sin corrupción, controlando gastos, fiscalizando, prácticamente tenemos un presupuesto balanceado. Recientemente el señor ministro de Finanzas Públicas decía más recaudación, mejorarla, impuestos incluso. Siento estar totalmente en desacuerdo. Lo que nosotros necesitamos es fiscalización, disciplina, contención de gastos y, de nuevo, reitero la palabra que prácticamente debería ser lo que nos quede acá, cero corrupción. Mientras el dinero que salga del trabajo de los guatemaltecos, de sus impuestos, del endeudamiento, vaya a terminar en los bolsillos
de algunos funcionarios corruptos, no vamos a poder tener un presupuesto balanceado. Pero ahí está muy claro, sí se puede. Trabajemos todos porque paremos ese gasto incontrolado, paremos ese gasto excesivo en una masa salarial ineficiente y vamos a ver entonces que tenemos el país en el cual no será como aquel niño que dice, tengo un país donde todo queda lejos. Lejos la esperanza, lejos la educación, lejos la salud. Vamos a tener un país en el cual haya bienestar para los ciudadanos. El actual es un país de funcionarios multimillonarios y un pueblo pobre. Cambiémoslo, se puede. Muchas gracias. Espero que lo que hoy hablamos acá sea una buena fuente de información para que usted forme su criterio con acción positiva. Muy buena noche.